Hay momentos en la vida que parecen insignificantes. Pequeñas decisiones. Pequeñas palabras. Pequeños gestos. Pero a veces, un solo acto de arrogancia puede cambiar un destino entero. Esta es la historia de un hombre poderoso, acostumbrado a que el mundo se doblegue ante él. Y de otro, humilde y silencioso, que solo buscaba sobrevivir un día más. Una humillación, un instante, un error. Los unió para siempre. Porque el destino tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas. A veces, el que está arriba cae. Y el que está abajo, se levanta. Aquí comienza una historia donde el dinero pierde valor. El orgullo se derrumba. Y la vida demuestra que siempre cobra factura. Prepárate. Lo que estás por escuchar cambió a dos hombres para siempre. El restaurante Cielo 21 era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Mesas de mármol, luces cálidas, copas que brillaban como diamantes. Y clientes que creían que el mundo les pertenecía. Entre ellos, Esteban del Valle. Joven, millonario, heredero de una de las constructoras más grandes del país. Arrogante. Intocable. O por lo menos, eso creía. Esa noche llegó con un grupo de amigos ruidosos, vestidos con relojes que costaban más que el salario anual de cualquiera que trabajara allí. Pedían botellas sin mirar precios, se reían demasiado fuerte, hablaban como si todos debieran escuchar sus historias. Y entre el ruido, estaba Mateo, un mesero de 26 años. Callado, trabajador, con ojeras que contaban días completos sin descanso. Había aceptado dobles turnos para pagar las medicinas de su madre enferma. Cada paso que daba era cansado, pero firme. Cuando Mateo se acercó a la mesa de Esteban, el ambiente cambió. Llegaste tarde, dijo Esteban sin siquiera mirarlo. Disculpe, señor, estaba atendiendo la mesa. No te pedí explicaciones. Esteban lo miró ahora con desprecio. Esa mirada que solo tienen los que creen que el dinero los hace superiores. ¿Cuántas veces tengo que decir que no me gustan los meseros lentos? Sus amigos rieron. Mateo apretó los labios. Le traeré lo que pidió enseguida, señor. Pero Esteban no había terminado. No. Era de esos hombres que necesitaban demostrar poder para sentirse vivos. ¿Sabes cuánto cuesta un minuto de mi tiempo? No, señor. Más de lo que tú ganas en un mes entero. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Los amigos ya no reían tanto. Pero Esteban sí. Él disfrutaba humillar. Mateo bajó la cabeza. No por vergüenza. Por rabia contenida. Por impotencia. Por ese tipo de dolor que uno aprende a tragarse cuando la vida no ha sido justa. Pero mientras se alejaba hacia la cocina, pensó algo que nunca había pensado antes. Algún día, esto va a cambiar. No sabía cómo. Ni cuándo. Pero esa noche, sin quererlo, Esteban le había encendido una chispa. Una que no apagaría jamás. La noche avanzaba entre risas forzadas y música suave. Los amigos de Esteban hablaban de negocios que no entendían, de viajes que no disfrutaban y de lujos que usaban solo para presumir. Y al centro de todo, él. Esteban del Valle, el heredero perfecto. El hombre que nunca había escuchado un no. Mateo continuaba atendiendo su mesa con una disciplina casi mecánica. Servía copas, cambiaba cubiertos, limpiaba discretamente las manchas que dejaban las manos descuidadas de los millonarios. Esteban seguía bebiendo. Más de lo habitual. Mucho más. Cada copa vacía era una nueva muestra de poder, una manera de demostrar que podía hacer y deshacer sin consecuencias. Mateo lo notaba. Era imposible no hacerlo, sus palabras eran cada vez más arrastradas, sus movimientos más torpes, su risa más agresiva. Hasta que algo ocurrió.
Esteban, en un movimiento brusco, intentó tomar la botella de vino de la mesa. Pero la botella resbaló de su mano y cayó al piso, estallando en 1000 pedazos. El silencio fue inmediato. Los clientes voltearon. Los meseros se quedaron paralizados. Los amigos de Esteban lo miraron con incomodidad. Y Mateo, que estaba justo al lado, reaccionó instintivamente para evitar que el vidrio lo cortara. Pero Esteban, en lugar de agradecer. «Mira lo que hiciste», gritó señalando el desastre. Mateo parpadeó. «Señor, usted la dejó caer». «Me estás contradiciendo». La voz del millonario retumbó en el salón. Un gerente se acercó rápidamente. ¿Hay algún problema, señor del Valle? Esteban alzó la mano, teatral, dramático, exagerado. Sí. Este mesero incompetente casi me hace daño. El gerente miró el piso. Miró a Mateo. Miró la botella rota. Sabía la verdad. Pero también sabía quién tenía más poder. Mateo, dijo con voz tensa, ve a la oficina. Ahora. Los amigos de Esteban bajaron la mirada, incómodos. Algunos incluso parecían arrepentidos de formar parte del espectáculo. Pero nadie dijo nada. Nadie. Mateo sintió un nudo en la garganta, un ardor en los ojos. No por el castigo. No por las acusaciones. Sino por lo injusto que era que un solo hombre pudiera arruinarle la noche, o la vida, con una simple mentira. Mientras caminaba hacia la oficina del gerente, escuchó la última frase que marcaría esa noche para siempre. Estas cosas pasan cuando dejas entrar a cualquier tipo a un lugar como este, dijo Esteban, dejando escapar una carcajada. Ese comentario fue peor que todas las humillaciones anteriores. Y Mateo lo supo. Ese había sido el error de Esteban. El error que nadie vio venir. El error que cambiaría la vida de ambos. La oficina del gerente estaba casi a oscuras, iluminada solo por una lámpara tenue que hacía que el ambiente se sintiera más pesado de lo normal. Mateo entró y cerró la puerta despacio, como si un movimiento brusco pudiera empeorar aún más la situación. El gerente, un hombre de cabello gris y rostro cansado, suspiró profundamente antes de hablar. Mateo, ya sabes por qué estás aquí. Señor, yo no hice nada. Él dejó caer la botella. Yo solo. Lo sé. El gerente lo interrumpió con un tono grave. Pero no puedo ir en contra de un del Valle. Esas palabras, tan frías como un portazo en la cara, le perforaron el pecho. Me está despidiendo, por algo que no hice. El gerente apretó la mandíbula. No quería mirarlo a los ojos. Esteban llamó al dueño del restaurante. Exigió que no vuelvas a trabajar aquí. Mateo sintió como las piernas querían fallarle. No era solo un empleo. Era asterisco su empleo. El que pagaba las medicinas de su madre. La renta. La comida de su hermana menor. Señor, por favor. Al menos escúcheme. Eres uno de los mejores trabajadores que he tenido. Eres responsable, puntual, respetuoso. Pero a veces, Mateo, la vida es injusta. Y hoy te tocó perder. No había nada más que discutir. El poder ya había hablado. Y ese poder tenía apellido del Valle. Cuando Mateo salió por la puerta trasera, llevaba su caja con sus pertenencias. El aire frío de la madrugada lo golpeó de frente. Y aunque trató de mantenerse firme, una lágrima escapó sin permiso. No me voy a rendir, murmuró con voz rota. No por culpa de alguien como él. Lo que Mateo no sabía era que, en ese mismo momento, mientras él caminaba por la calle intentando recuperar el aliento, Esteban estaba en otra parte de la ciudad, recibiendo la noticia que lo quebraría por dentro. El millonario acababa de ser informado de que el negocio más grande de su familia
Ese proyecto que representaba millones acababa de fracasar de la manera más catastrófica posible. Los errores de Mateo no habían causado nada. Pero los errores de Esteban iban a costarle todo. Y así, sin que ninguno de los dos lo supiera. En esa noche helada y silenciosa, sus destinos empezaron a girar hacia un choque inevitable. La mansión de los del Valle estaba iluminada como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía vacía. Esteban llegó cerca de la medianoche. No había música, ni risas, ni el habitual bullicio de fiestas o reuniones exclusivas. Solo un silencio extraño, casi incómodo, que le erizó la piel. Al entrar al despacho de su padre, lo encontró así. El señor del Valle, uno de los empresarios más temidos de la ciudad, estaba sentado con los codos sobre el escritorio, las manos cubriéndole el rostro. Nunca lo había visto así. Jamás. Papá, dijo Esteban, casi sin reconocer su propia voz. Su padre levantó la mirada. Tenía los ojos rojos. No de furia. De cansancio. De derrota. ¿Dónde estabas?, preguntó con un tono que no sonó a regaño, sino a súplica. En una reunión con clientes. ¿Pasó algo? El silencio que siguió fue el más pesado de su vida. El proyecto de Altaviva, comenzó su padre, con la voz quebrada. Se cayó. Esteban se quedó helado. Ese proyecto era el corazón financiero del corporativo. Años de preparación. Inversiones de bancos, socios y hasta fondos internacionales. La joya de la familia. Se acercó un paso. ¿Cómo que se cayó? Imposible. Estaba todo aprobado. Los contratos firmados. Las licitaciones. Los inversionistas se retiraron. Su padre lo interrumpió con dureza. Dureza para no llorar. Dureza porque no sabía ser débil delante de su hijo. Y no solo eso. Están exigiendo una auditoría completa. Un frío helado recorrió la espalda de Esteban. Auditoría. La palabra maldita en el mundo de los ricos. Pero, ¿por qué?, preguntó él. Dicen que hubo manipulación en los reportes. Que hay números inflados. Que alguien del equipo joven actuó con negligencia. El pecho de Esteban se apretó. ¿Alguien del equipo joven, yo? Su padre lo miró con una mezcla de dolor y decepción. Todos creen que sí. Como si el mundo se le desmoronara, Esteban dio un paso atrás. Yo no hice nada. Pero no puedes demostrarlo, respondió el padre. Y lo peor es que tampoco sé si quiero hacerlo. Ese golpe fue mortal. No por la falta de confianza, sino por lo que significaba. Esteban estaba solo. Papá, por favor. Esteban, esto es más grande que tú. Más grande que nosotros. Vamos a perder propiedades, contratos, alianzas. Quizá hasta tengamos que vender parte del corporativo. Él sintió la garganta cerrarse. Pero yo puedo solucionarlo. Dame tiempo, dame. No. Su padre lo cortó con un gesto final. Lo único que puedes hacer es no empeorarlo. Esteban tragó saliva. Intentó mantenerse de pie. Pero la culpa, la duda y el miedo pesaban como cadenas alrededor de su cuello. Papá, yo siempre he hecho lo que me pediste. Siempre te obedecí. Siempre traté de. Lo sé, dijo el padre con un suspiro. Pero en los negocios, las buenas intenciones no sirven de nada. Esteban cerró los ojos. En ese instante, como un flash en su mente, recordó a Mateo. Recordó la expresión de dolor en su rostro cuando lo insultó. Recordó cómo había usado su apellido para destruirle el futuro sin pensarlo dos veces. Y por primera vez, sintió vergüenza.
Porque ahora él sabía lo que era perder algo valioso por culpa de alguien con más poder. Porque ahora él entendía lo que era sentirse indefenso. Su padre se levantó lentamente. Ve a tu cuarto. Mañana hablaremos con los abogados. Esteban quiso responder, pero no salió ninguna palabra. Subió las escaleras como si cada escalón pesara 1 tonelada. Y cuando por fin cerró la puerta de su habitación, se dejó caer al piso. Con las manos temblando. La respiración cortada. Los ojos brillosos. Él, el arrogante, el intocable, estaba cayendo. Y no había nadie que extendiera la mano para salvarlo. Esteban no durmió esa noche. Se quedó sentado en el piso, con la espalda contra la puerta y la mirada perdida en la alfombra que alguna vez pisó sin siquiera notar su suavidad. Ahora. Cualquier cosa que antes parecía un lujo. Se sentía como una ironía cruel. Su celular vibraba sin parar. Mensajes de socios furiosos. Notificaciones de bancos. Correos con palabras que nunca había visto dirigidas a él. Incumplimiento. Riesgo reputacional. Responsabilidad directa. Todo apuntaba a él. A Esteban del Valle. El heredero perfecto. El joven brillante. El orgullo de la familia. Ahora convertido en el eslabón débil. Cuando salió de su habitación al amanecer, su madre estaba en el pasillo, llorando en silencio. Y su padre, ya vestido, ya frío, ya endurecido, solo dijo: Vístete. Vamos al corporativo. Hoy enfrentamos el desastre. No hubo desayuno. No hubo consuelo. Solo silencio. Ese silencio pesado de las familias que nunca aprendieron a ser familia. El edificio del Valle, que siempre lo había recibido con respeto y admiración, ahora lo recibía con miradas afiladas. La recepcionista apenas levantó la cara. Los empleados murmuraban entre sí. Los directores evitaban cruzar miradas. Era como caminar entre sombras. Como si todos estuvieran esperando su caída. En la sala principal, ya lo estaban esperando. Abogados. Auditores. Inversionistas. Y un representante de un fondo internacional, quien abrió la reunión con una frase lapidaria. Señor del Valle, su soberbia nos ha costado millones. Esteban tragó saliva. Su padre no dijo nada. No lo defendió. No lo miró siquiera. Era él contra el mundo. Yo no manipulé ningún reporte, dijo Esteban con voz tensa. Alguien debió alterar. ¿Y dónde están las pruebas?, lo interrumpió el auditor. Él no tenía nada. Nada más que su palabra. Y su historial de arrogancia. El representante continuó. Usted no solo es sospechoso. Es responsable por su posición. Y su conducta, pública y privada, nos demuestra que no toma en serio la reputación del corporativo. Esa última frase fue una puñalada. Esteban sabía exactamente a qué se referían. A las fiestas. A los escándalos. A los videos en redes donde se reía de empleados. A la vida que él mismo había construido para verse poderoso. Todo eso, ahora era evidencia en su contra. Proponen suspenderte temporalmente, dijo uno de los abogados sin rodeos. Sin firma. Sin voto. Sin acceso a cuentas. Como si le arrancaran el apellido del cuerpo. Como si lo dejaran desnudo. Esteban sintió que el mundo se inclinaba. Pero yo puedo arreglarlo, dijo desesperado. Solo necesito tiempo. Un inversionista golpeó la mesa. No tienes tiempo. Arrastraste a este corporativo por el suelo con tu comportamiento infantil. Esto no es un juego de millonarios, señor del Valle. Esto es dinero real. Fue entonces cuando escuchó lo que jamás creyó escuchar.
A partir de hoy, anunció el abogado, será Mateo Ruiz quien gestionará la parte operativa del proyecto Altaviva. Él fue recomendado por una empresa externa para el proceso de conciliación. Mateo. El mesero. El hombre que él había humillado. El hombre a quien había destruido el empleo. Esteban se quedó helado. Mateo, ¿qué tiene que ver un mesero con esto? El abogado lo miró con desprecio. Ese, mesero, tiene estudios en gestión administrativa y proyectos. Estaba trabajando temporalmente mientras cuidaba a su madre. Y, a diferencia de ti, tiene un historial limpio. Ese fue el golpe final. Un silencio se extendió por la sala. Un silencio que solo fue roto por la frase más cruel de todas. Ese joven al que humillaste, ahora es la única persona que puede ayudarte. Esteban sintió que el aire se le escapaba del pecho. Sintió vergüenza. Sintió rabia. Sintió miedo. Por primera vez en su vida, sintió lo que era ser pequeño. Porque la vida había cambiado los papeles. Lo que él había destruido con arrogancia. El destino se lo estaba cobrando sin piedad. Y mientras todos salían de la sala, uno de los inversionistas murmuró lo que ya todos sabían. ¿Quién diría que un del Valle terminaría necesitando al hombre que pisoteó? Esteban no respondió. No podía. Porque en el fondo de su alma, una verdad comenzaba a retumbar. Había llegado el momento de pagar. Y la factura era más alta de lo que imaginó. La reunión había terminado. Pero para Esteban, el verdadero tormento apenas comenzaba. Se quedó sentado en la silla cuando todos se marcharon, con las manos temblando sobre la mesa de caoba. No escuchaba nada. No veía nada. Solo una frase golpeándole la cabeza una y otra vez. Ese joven al que humillaste, ahora es la única persona que puede ayudarte. Mateo. El mesero al que había tratado como basura. El mismo al que había dejado sin trabajo por puro capricho. El mismo que ahora, por ironías del destino, tenía en sus manos el proyecto que él había destruido. Un del Valle, dependiendo de él. Esteban se levantó finalmente, sintiendo que las piernas casi no le respondían. Tenía que hablar con su padre, tenía que aclarar algo, lo que fuera. Pero cuando salió al pasillo, lo encontró caminando lejos de él, escoltado por abogados, sin mirarlo siquiera. Ni una palabra. Ni una señal. Nada. Estaba solo. Por primera vez en su vida, verdaderamente solo. Mientras tanto, Mateo caminaba por un pasillo completamente diferente. Modesto. Iluminado. Y lleno de gente trabajando en escritorios pequeños. Había sido un día agotador. La empresa consultora que lo había recomendado para el proyecto Altaviva estaba impresionada con su desempeño en prácticas anteriores. Y él. Bueno, él solo había aceptado porque necesitaba el dinero urgentemente. Jamás imaginó que lo estaban enviando, justamente, al corazón de la familia que lo había humillado. Nunca imaginó que el proyecto que ahora debía salvar era el mismo por el que Esteban estaba siendo acusado. Cuando recibió el correo con la asignación, su primera reacción fue incredulidad. Su segunda reacción fue un temblor extraño en el pecho. No era rencor. No era miedo. Era conflicto. Mateo no era de los que buscaban venganza. La vida ya se encargaba sola de eso. Pero tampoco podía olvidar lo que había pasado en Cielo 21. No podía borrar la mirada de desprecio. La frase que lo había marcado. Estas cosas pasan cuando dejas entrar a cualquiera. Ese recuerdo le ardía todavía. Sin embargo, nada de eso importaba ahora. Tenía un contrato. Tenía una obligación profesional. Y tenía una familia que dependía de él.
Respiró profundo y siguió su camino hacia la sala donde debía presentar su plan inicial de análisis. Lo que él no sabía era que Esteban estaba justo detrás de esa misma puerta. Esteban entró sin ser anunciado. Los consultores levantaron la mirada, confundidos. Pero nadie se atrevió a detenerlo. Aún tenía apellido. Aún tenía presencia. Hasta que lo vio. Mateo estaba de pie frente a una pantalla, sosteniendo documentos. Con una expresión seria que jamás le había visto cuando era mesero. Era otra persona. Más firme. Más segura. Más auténtica. El tiempo pareció detenerse. Mateo lo miró. No con rabia. No con lástima. Con algo peor. Con indiferencia. Como si Esteban ya no fuera nadie importante en su vida. Necesito hablar contigo, dijo Esteban con voz tensa. Mateo bajó los papeles lentamente, sin apresurarse. Su profesionalismo era perfecto, casi incómodo. Estoy en medio de una reunión, señor del Valle. El señor del Valle sonó respetuoso. Pero frío como el hielo. Esteban tragó saliva. Es importante. Lo que estoy haciendo también lo es, respondió Mateo sin levantar el tono. Y tiene prioridad. Un murmullo recorrió la sala. Los consultores se miraron entre sí, sorprendidos. ¿Un simple empleado, hablando así aún del Valle? Pero nadie dijo nada. ¿Por qué ahora? El que tenía el poder ahí era Mateo. Él se acercó a uno de los colegas y le susurró. Denme 10 minutos y reanudamos. Luego caminó hacia la puerta, indicándole a Esteban que lo siguiera. Salieron al pasillo. Esteban intentó hablar de inmediato, pero Mateo levantó la mano. Antes de que digas algo, dijo con calma, no estoy aquí por ti. Ni por tu familia. Estoy aquí porque es mi trabajo. Esa frase fue como un balde de agua helada. Esteban asintió, sintiendo que la vergüenza le quemaba el pecho. Lo sé, respondió débilmente. Y aún así, necesito tu ayuda. Mateo no respondió. Solo lo observó. Ese silencio. Era un juicio. Finalmente habló. Ayuda, como la que tú me diste. Esteban cerró los ojos un instante. Ahí estaba. La herida. La verdad. Mateo, dijo con voz rota. Lo que te hice no tiene justificación. Fui arrogante. Fui estúpido. Y ahora, lo estoy pagando. Mateo mantuvo la mirada firme. ¿Y qué quieres de mí? Esteban respiró hondo. Necesito probar que no falsifiqué ningún reporte. Si la auditoría no encuentra errores, me van a destruir. Mi familia ya me dio la espalda. Eres el único que podría ayudarme a entender todo este desastre desde dentro. Un silencio pesado. Doloroso. Mateo no movió un músculo. Esteban sintió que se desmoronaba. Por favor, murmuró. No te pido que me perdones. Solo, no me dejes caer sin siquiera intentarlo. Mateo entrecerró los ojos. Lo estudió. Lo evaluó. Como si intentara ver quién era de verdad aquel hombre sin máscaras, sin soberbia, sin escudo. Y entonces dijo algo que Esteban jamás olvidaría. La vida cambia, señor del Valle. A veces, los que están arriba olvidan que un día pueden necesitar a los que pisaron. Esteban bajó la mirada. Mateo continuó. No sé si voy a ayudarte. No todavía. Pero te escuché. Y eso, ya es más de lo que tú me diste aquella noche. Y sin esperar respuesta. Mateo volvió a la sala de juntas. Dejando a Esteban solo en el pasillo. Solo con su culpa. Con su miedo. Y con la dolorosa realidad de que ahora
Su destino dependía de la persona que más había herido. Esteban llegó a la sala de junta secundaria con las manos frías. Ahí estaba Mateo. Sin uniforme. Sin charola. Con una carpeta en mano, camisa sencilla, postura firme. Un profesional. Nada que ver con el hombre al que él había humillado. Mateo levantó la mirada apenas entró Esteban, y su expresión no fue de odio, sino de algo peor. Indiferencia. Buenos días, dijo Mateo sin emoción. Empezamos cuando estés listo. Esteban sintió un nudo en la garganta. La sala parecía más pequeña, el aire más pesado. Mateo, yo no sabía que estabas. No estoy aquí para hablar del pasado, lo interrumpió Mateo. Estoy aquí porque tu proyecto está a punto de colapsar, y porque alguien tiene que salvarlo. La humillación mordió a Esteban. Pero esta vez, no tenía derecho a reclamar. Mateo extendió los documentos. Aquí están los errores en los reportes. Muchos parecen haber sido alterados desde dentro. Pero, sin pruebas, todo cae sobre ti. Esteban tragó saliva. ¿Puedes ayudarme? Mateo lo miró con una calma que desarmaba. Puedo ayudar al proyecto. A ti, no lo sé. Era justo. Doloroso. Pero justo. Por primera vez, Esteban asintió con humildad. Dime qué tengo que hacer. Y Mateo respondió sin titubear. Aprender. Obedecer. Y dejar de creer que el mundo gira alrededor de ti. Esteban bajó la mirada. Así empezó su caída más profunda. Y su primer intento real de levantarse. Las grietas del castillo. Los días siguientes fueron un infierno controlado. Esteban pasó de oficinas privadas a un cubículo. De tener asistentes a preparar sus propios reportes. De ser el joven prodigio a ser el responsable vigilado. Mateo revisaba cada número, cada archivo, cada decisión. No para humillarlo, sino para corregirlo. Lo cual era aún más incómodo. En una de esas noches, mientras repasaban documentos, Mateo dijo sin mirarlo. Nunca entendiste el impacto de tu actitud, Esteban. La gente no te odiaba por ser rico. Te odiaba por ser cruel. La frase dolió más que cualquier sanción oficial. Esteban respiró hondo. Sé que fui un idiota. No busco justificarlo. Mateo alzó una ceja. Eso es nuevo. Y por un segundo, solo un segundo, Esteban vio que Mateo no lo despreciaba. Solo esperaba que cambiara. Esa noche, cuando el corporativo quedó vacío, Esteban se quedó viendo el reflejo en la ventana. El traje era el mismo. Pero el hombre, no. Las grietas del castillo estaban por todas partes. Y por primera vez, él estaba dispuesto a barrer sus propios escombros. La junta final llegó. El ambiente estaba tan cargado que se podía sentir en la piel. Los auditores revisaban documentos hasta el último segundo, los inversionistas murmuraban entre sí, y los abogados parecían prepararse para una sentencia más que para una simple reunión. Era el día que definiría el futuro del proyecto Altaviva. Y el futuro de Esteban del Valle. Mateo habló primero, seguro, claro, impecable. Mostró los datos corregidos, explicó los procesos implementados, y demostró punto por punto que el caos de las últimas semanas no era irreversible. Su serenidad contrastaba con el nerviosismo de Esteban, que lo observaba con una mezcla de admiración y vergüenza. Con estos ajustes, concluyó Mateo, el proyecto puede volver a la estabilidad. Pero requerirá disciplina y supervisión constante. El silencio que siguió era casi un juicio en sí mismo. Luego llegó el turno de Esteban. Se levantó despacio, sintiendo las miradas clavadas como agujas. Por primera vez en su vida, no tenía discurso preparado. No tenía orgullo que mostrar.
Solo tenía la verdad. Fallé, dijo sin rodeos. No por incompetencia técnica, sino por soberbia. Por creerme intocable. Y esa actitud puso en riesgo todo lo que se ha construido aquí durante años. Nadie lo interrumpió. Estoy dispuesto a aceptar cualquier consecuencia. Pero también estoy dispuesto a trabajar el doble para recuperar la confianza que rompí. Algunas miradas cambiaron. No todas. Pero algunas. Fue suficiente. El abogado respiró hondo antes de anunciar el veredicto. El proyecto continúa. La suspensión se mantiene, pero podrás colaborar bajo supervisión. Si quieres recuperar tu cargo, demuestra que aprendiste la lección. El veredicto no era una victoria. Pero tampoco era una tumba. Cuando Esteban salió de la sala, sintió que por primera vez en semanas podía respirar. Mateo estaba ahí, recargado en la pared, brazos cruzados. No hablaste tan mal, dijo con una sonrisa leve. Esteban soltó una exhalación que casi parecía un risa. Gracias, por no dejar que todo colapsara. Mateo negó con la cabeza. No lo hice por ti. Lo hice porque había que hacerlo. Pero si realmente quieres cambiar, empieza por tratar a la gente como seres humanos, no como piezas. Esteban asintió. Y por primera vez, Mateo extendió la mano. No como subordinado. No como víctima. No como enemigo. Sino como un hombre que había sobrevivido a la arrogancia de otro. Y estaba dispuesto a ver quién podía llegar a ser. Esteban estrechó la mano. El gesto fue simple. Humano. Pequeño. Pero se sentía como un cierre. Como un nuevo comienzo. La caída había sido dura. La lección, brutal. Y lo que viniera después, dependía únicamente de él. Esteban dio un paso hacia el elevador. Cuando la puerta del corporativo se abrió de golpe. Un guardia se aproximó a los abogados con urgencia. Disculpen, hay algo que deben ver. Es importante. Los directores, confundidos, sacaron sus celulares. Uno a uno, la pantalla de todos comenzó a iluminarse con la misma notificación. Y en cuestión de segundos, el murmullo se transformó en un silencio atroz. Mateo frunció el ceño. Esteban tomó su teléfono. Era un correo. Sin remitente visible. Con un solo archivo adjunto. Un video. Lo abrió. En la pantalla, se veía la oficina de un alto ejecutivo del corporativo. Un hombre moviendo dinero, alterando reportes. El rostro era inconfundible. No era Esteban. No era Mateo. Era alguien que pocos se atrevían a cuestionar. Su padre. El perfeccionista. El intocable. El que lo arrastró a la junta como si fuera culpable. El verdadero responsable. El silencio en el pasillo se volvió hielo. Mateo lo miró. Sorprendido. No por el escándalo, sino por Esteban. ¿Lo sabías? Esteban negó, con los ojos vidriosos. Nunca. Los abogados comenzaron a correr. Los inversionistas empezaron a llamar. Los directores se dispersaron como si el edificio estuviera a punto de incendiarse. Y en medio del caos, la puerta de la sala de juntas volvió a abrirse. Y ahí estaba él. El padre. Serio. Impasible. Con la misma rigidez de siempre. Pero ahora todos lo miraban como si fuera un extraño. Sus ojos se cruzaron con los de Esteban. Por primera vez. No había orgullo. Había miedo. Y en ese instante, Esteban entendió algo que no esperaba descubrir. La caída no era suya. O no solamente suya. El ciclo que él había cerrado. Apenas se estaba abriendo para otro.
La noticia del video se regó por todo el corporativo en cuestión de minutos. Auditores corriendo por los pasillos. Directores encerrándose en oficinas. Inversionistas llamando desde el extranjero exigiendo explicaciones. El orden que tanto presumía la familia del Valle se había convertido en caos puro. Y en medio de ese torbellino, Esteban permanecía quieto. Quieto, pero devastado. Porque en la pantalla de todos aparecía el hombre que él más admiraba. El hombre que lo había educado. El que le había dicho que la perfección era lo mínimo aceptable. El que lo había juzgado sin pestañear. El hombre que lo había dejado cargar culpas que no eran suyas. Su padre. El verdadero responsable de la manipulación. El verdadero origen del derrumbe. Esteban, susurró Mateo a su lado, tienes que moverte. Pero Esteban no podía. No todavía. El pasillo se quedó en silencio cuando su padre salió de la sala de juntas. No caminaba con fuerza, ni con la imponente seguridad que siempre lo caracterizaba. Caminaba lento. Como si el peso de la verdad le hubiera caído encima de golpe. Hijo, dijo con voz baja, áspera. Vamos a hablar. Esteban levantó la mirada. ¿Hablar? Repitió. ¿Después de arruinarlo todo y dejar que me culparan? El padre apretó la mandíbula. Por primera vez, se notaba nervioso. Todo lo que hice fue por proteger la empresa. Esteban soltó una risa amarga. ¿Proteger? ¿Alterando reportes? ¿Mintiendo a los inversionistas? ¿Dejándome caer a mí para salvarte? Su padre evitó su mirada. Ese silencio fue una confesión. Tú sabías, dijo Esteban con un hilo de voz. Todo este tiempo, tú sabías que eras responsable. Esteban, escúchame, intentó decir. Yo tenía la situación bajo control. No. Explotó Esteban. No lo tenías. Y me dejaste cargar con tu culpa, con tu vergüenza, con tu desastre. Me dejaste pensar que yo era el problema. Los empleados del corporativo se habían detenido. Miraban sin atreverse a intervenir. Una escena que nadie imaginó presenciar. El padre por fin levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Pero no de cansancio. De derrota. No supe cómo detenerlo, admitió. Y cuando te culparon, fue más fácil dejarlo así que enfrentar lo que había hecho. Mateo dio un paso adelante, serio. El video, ¿quién lo filtró? Preguntó. El padre parpadeó. Una sombra cruzó su expresión. Yo no fui, respondió. Y no sé quién quiso destruirme de esta manera. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si no fuiste tú, entonces. Alguien nos jugó una partida más grande, interrumpió Mateo. Los tres quedaron en silencio. Y entonces apareció una mujer caminando desde el fondo del pasillo. Elegante. Segura. Con el porte de alguien que sabía exactamente el impacto que estaba por causar. El murmullo se hizo más fuerte cuando la vieron. Algunos directores retrocedieron. La directora financiera del corporativo. La número 2. La mujer que llevaba meses insistiendo en una reestructuración. Claudia Méndez. Supongo que ya todos vieron el video, dijo con voz tranquila, casi satisfecha. Los ojos del padre se abrieron. Tú. Susurró él. Claudia alzó una ceja. No fui yo quien alteró los reportes. Pero sí fui yo quien se cansó de encubrir a alguien que llevaba años jugando con el dinero de todos. Un silencio helado cayó entre ellos. Tú filtraste el video, acusó Esteban. Claudia sonrió apenas. Alguien tenía que detener esto. Y créeme, nadie iba a hacerlo desde dentro de tu familia.
El padre dio un paso hacia ella. Destruiste nuestra reputación. No fui yo, respondió ella. Fuiste tú cuando decidiste manipular cifras para mantener tu imperio perfecto. Esteban se llevó una mano al rostro. Sentía que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. Claudia lo miró directamente. Y tú, Esteban, estabas tan ocupado siendo soberbio que ni siquiera viste en qué clase de red estabas atrapado. Mateo frunció el ceño. ¿Qué ganas con todo esto? La directora se encogió de hombros. Una limpieza. Y tal vez, una nueva oportunidad para dirigir este corporativo como merece. Esteban entendió entonces algo terrible. El derrumbe del Imperio del Valle. No fue un accidente. Fue una estrategia. Una jugada fría. Precisa. Letal. Su padre fue el culpable. Pero Claudia fue la ejecutora. Y él. Solo había sido un peón más. Esteban respiró hondo. Hundido. Traicionado. Pero, por primera vez, libre de la sombra de su padre. Entonces, dijo con voz firme, que quede claro, si este corporativo va a levantarse, no será bajo mentiras. Ni bajo juegos de poder. Claudia lo observó con sorpresa. Y Mateo, a su lado, asentía en silencio. El padre bajó la cabeza. El imperio había caído. Pero entre los escombros. Alguien nuevo estaba naciendo. Un Esteban distinto. Uno que no cargaba culpas ajenas. Ni máscaras. Ni privilegios vacíos. Y mientras las autoridades llegaban y el caos se intensificaba, Esteban dio un paso al frente. Hacia su propio futuro. Uno que, por primera vez, no estaba escrito por nadie más. A veces creemos que el poder es eterno. Que la posición que ocupamos hoy nos pertenece por derecho. Que la vida siempre nos pondrá por encima de los demás. Pero las caídas más fuertes no vienen del mundo. Vienen de nosotros mismos. De nuestra soberbia, de nuestras decisiones. Y de las personas que lastimamos sin pensar. Esteban aprendió que humillar es fácil. Pero reparar es un camino largo. Y que quienes consideramos insignificantes pueden terminar siendo nuestra única salida. Porque el mundo gira. Las posiciones cambian. Y nada, absolutamente nada, es permanente. Por eso, trates a todos con respeto. Porque nunca sabes quién terminará tendiéndote la mano. O quién terminará juzgando tus actos. Al final, esta historia nos recuerda algo simple, pero profundo. La vida da vueltas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Una historia que nos recuerda que ningún acto queda sin consecuencia. Y que cada persona que cruza nuestro camino tiene un valor que a veces no vemos. Si esta historia te tocó, te sorprendió o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu comentario y contarme. ¿Alguna vez la vida te demostró que, sí, la vida da vueltas? No olvides suscribirte para más relatos como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, y recuerda, todos los días escribimos nuestra propia historia.